Buenos días, como comentamos antes del corte comercial, hoy en entrevista a Venevisión vamos a conversar con Mercedes Malavé, promotora nacional de Cambio en Paz. Bienvenida. Gracias, Ibrahim, por la oportunidad de conversar con la audiencia de Venevisión. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha insistido en que se firme en Venezuela un acuerdo preelectoral que brinde garantías a la oposición para el día después, para el 29 de julio. Es la misma propuesta del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, son proyectos reiterativos por parte de estos dos jefes de Estado para contribuir al proceso de democratizador en Venezuela. Hay que agradecer el compromiso del presidente Lula, del presidente Petro, en abrir caminos hacia el entendimiento político, que es lo que necesita el país para poder surgir, para poder salir adelante, para poder vivir un principio fundamental, elemental en cualquier democracia, que es el principio de alternabilidad democrática, ¿no? ¿Cómo proyecta la nueva ronda de negociaciones entre los Estados Unidos y Venezuela? La proyecto como algo positivo, algo que viene ocurriendo, que ha tenido interrupciones, pero que siempre se retoma. Considero fundamental el levantamiento de todas las sanciones. Venezuela debe abrirse económicamente a los mercados mundiales, debe elevar sus niveles de producción petrolera y la única manera de hacerlo es mediante el levantamiento de sanciones y una buena gerencia y administración en Venezuela, administración de los recursos dentro del Estado venezolano. Creo que también Estados Unidos quiere contribuir al proceso de entendimiento nacional para poder conseguir estabilidad y pesos y contrapesos en la administración pública, ¿no? ¿Cree usted que hay un cambio en la política exterior de los Estados Unidos en el caso de una eventual victoria del expresidente Donald Trump? Creo que Estados Unidos ha tenido siempre posiciones internacionales bastante coherentes y sostenidas en el tiempo, a pesar del bipartidismo interno que tiene como cualquier democracia. Considero que más allá de las personalidades de los jefes de Estado y de los, en este momento, candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, creo que van a mantener más o menos una postura similar, insistir en el proceso de entendimiento en Venezuela, en que haya más y mejor democracia y, por supuesto, cuidando bien sus intereses económicos en medio de unas guerras complicadas, sostenidas en Europa, en Asia, que deben ayudar, y en el Medio Oriente también, por supuesto, que deben ayudar económicamente a surgir como potencia económica que es, ¿no? En otro tema, política nacional, ¿por qué considera necesario recuperar el principio de alternabilidad? Porque lo dice la Constitución, Ibrahim. El artículo 6 de la Constitución, los primeros artículos de la Constitución de cualquier país son los más fundamentales, los más importantes. El artículo 6 de nuestra Constitución dice que el gobierno de Venezuela es y será siempre democrático, participativo, electivo, alternativo, descentralizado, responsable y de mandatos revocables. Eso quiere decir que el principio de alternabilidad está contemplado dentro de los fundamentos de nuestra Constitución. Hemos vivido la alternabilidad a nivel municipal, a nivel regional, pero necesitamos vivirla a nivel nacional, a nivel del Ejecutivo Nacional. ¿Cómo evalúa el desarrollo de la campaña electoral hasta este momento? Se ha desarrollado también con un cronograma bastante atropellado, producto de la premura en esta elección. Recordemos que las elecciones suelen hacerse en el mes de diciembre. Sin embargo, el ánimo de participación es creciente, la población está dispuesta a votar y ha habido otros medios también alternativos para la denuncia, están muy activas las redes sociales, está muy activa la denuncia ciudadana. Por lo tanto, bueno, se ha desarrollado con ciertas e importantes limitaciones, pero con un ánimo creciente de participación. ¿Considera que el sistema automatizado de votación es seguro? Considero que el sistema automatizado de votación es muy seguro. Además, está garantizado que los resultados se pueden tener prácticamente en tiempo real. Allí lo que es importante insistir es en el factor humano. Testigos de mesa en cada uno de los centros de votación, organización para la movilización el día de la elección, que todos puedan ir a su centro de votación, que puedan hacerlo de manera rápida, que no se retrase la apertura de los centros de votación, que la gente pueda ir a votar a la hora que quiera y que pueda hacerlo de manera libre, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Está garantizado el secreto del voto? Está garantizado el secreto del voto incluso con la captahuella. Recordemos que la captahuella
lo único que hace es activar la máquina, no dice por quién votó la persona, simplemente activar la máquina. Cuando vamos al centro de votación, empezamos a vivir la herradura electoral, nosotros nos identificamos con la cédula, nos identificamos en el cuaderno de votación y nos identificamos con el captahuellas, que lo único que hace es activar la máquina para que el venezolano pueda libre y secretamente votar. ¿Considera usted que esta es una elección trascendental para el país o es una elección más? Es una elección trascendental porque llevamos 25 años sin vivir el principio de alternabilidad a nivel del Ejecutivo Nacional. El mismo partido gobernando 25 años. Por lo tanto, esta elección, si produce la alternabilidad como lo esperamos, y nosotros consideramos que el candidato que más puede cumplir con ese principio, que puede ganar el principio y cobrar con el principio de alternabilidad, es el candidato Edmundo González, el candidato unitario, va a relanzar la democracia sin duda en Venezuela. ¿Cómo evalúa el desarrollo del cronograma electoral hasta el momento? Siento que ha sido, como dije, atropellado, que ha sido saltando etapas porque por la premura de la elección. Sin embargo, creo que se ha ido desarrollando con relativa normalidad, ¿no? Hay partidos políticos, organizaciones civiles y otro tipo de organizaciones que están desarrollando un plan de atención integral al testigo, movilización, comida, etcétera. ¿Cómo evalúa usted este proceso hasta este momento? Mira, se ha desarrollado con mucho civismo, porque al menos lo que hemos visto, quienes estamos trabajando en la pedagogía del voto, en el conocimiento de testigos, en la organización electoral, lo están haciendo con muy pocos recursos. Recordemos que Venezuela vive una crisis económica aún de una magnitud grande, ¿no? Por lo tanto, se ha hecho contando con el espíritu ciudadano, con la generosidad de las personas y con su disposición de entregarle, de regalarle ese día a Venezuela, que es lo más importante. En su opinión, reiterar, ¿cuál va a ser el papel de la ciudadanía el 28 de julio? La ciudadanía debe manifestarse ordenadamente, de manera unitaria, con un espíritu de unidad que trasciende los partidos. Esto es una lucha democrática por cumplir la alternabilidad, por volver a la Constitución. Por lo tanto, más allá de las diferencias ideológicas o partidistas, tenemos que expresarnos unitariamente y de manera contundente el día de la elección. ¿Qué mensaje le enviaría a esos ciudadanos que todavía no están decididos a ir a votar el próximo 28 de julio? Que el voto es secreto, que vale la pena votar, que una manifestación de voluntad grande, expansiva, es inocultable, que utilicen el voto si quieren como mecanismo de protesta a la crisis económica, a la crisis social, al abandono del país de tantos jóvenes, que aunque sea como mecanismo de protesta, vayan y se expresen ese día en su centro de votación. ¿Considera que hay unidad en la oposición en este momento? Siento que se ha ido recuperando el espíritu unitario. Recordemos que venimos de unas experiencias en la oposición bastante fracasadas, que no dieron el resultado y que lógicamente fueron alejando a los actores políticos. Sin embargo, desde el proceso de primarias, siento que se ha ido consolidando una unidad mucho más grande y trascendental para el país. Yo, por ejemplo, formo parte de la plataforma Edmundo nos une, donde muchos actores, incluso que no estuvimos participando en las primarias directamente, pues nos hemos encontrado en ese gran esfuerzo por lograr una candidatura unitaria, consensuada, lo más amplia posible. El ex candidato a la elección primaria, Carlos Prosperi, dio unas declaraciones durante el fin de semana. ¿Cuál es su opinión sobre esa posición política? Sí, la verdad es que no la comprendo, me pareció bastante sorpresiva. Y creo que responde a no solo a una declaración aislada, sino que lo he visto en otros dirigentes. Es importante que en Venezuela haya libertad política, libertad de expresión, libertad de pertenecer a cualquier agrupación política y que esa libertad nunca esté amenazada o presionada por otros elementos. Sobre las propuestas de los planes de gobierno de los candidatos en general que participan en esta elección, ¿cuál es su opinión? Creo que la campaña se ha concentrado más en elementos emotivos y relacionados con lo fundamental, la recuperación de la democracia, vivir el principio de alternabilidad, volver a la Constitución, y que eso ha de alguna manera desplazado cualquier discusión más puntual sobre planes de gobierno. En cuanto al oficialismo, siento que no ofrecen nada nuevo, promesas que sabemos que no se han cumplido, planes de relanzamiento económico que tampoco han dado resultados. Así que creo que en ese sentido no ha habido novedad. ¿Cuál debería ser la promesa más importante de campaña?
volver a relanzar la democracia en Venezuela después de 25 años sin alternabilidad, volver a vivir el principio de alternabilidad con normalidad, eliminar algunos elementos perturbadores en la Constitución como la reelección indefinida, por ejemplo, y reducir un poco los mandatos, el mandato presidencial para que la alternabilidad pueda fluir y haya más dinamismo democrático en el país. Generalmente conversamos sobre los dos candidatos que concentran la intención de voto según la mayoría de las encuestas, pero hay otros 8 candidatos. ¿Cómo ve usted el desempeño de los demás candidatos? Creo que la elección se ha ido polarizando y esos candidatos han ido mermando en su base de apoyo por producto de una elección que para los venezolanos es trascendental, puesto que se trata de producir un cambio, ¿no? Más del 80% de los venezolanos dice que desea un cambio. Yo siento que el porcentaje es más alto, es un denominador común. Por lo tanto, esas candidaturas que no expresan con la misma fuerza que el candidato unitario Edmundo González, la posibilidad de cambio han ido disminuyendo. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti por la oportunidad. Mercedes Malavé, promotora nacional de Cambio en Paz. Recuerda, el próximo 28 de julio participa en el futuro de tu país. Vota. Al regreso del corte comercial, continúe bien informado con Noticias Venevisión.